La primera vez que vi el edificio de cristal y acero que albergaba mi imperio, un escalofrío de orgullo recorrió mi espalda. No era solo una estructura imponente en el corazón de la ciudad, sino un monumento a lo que había logrado con pura tenacidad. La firma tecnológica que había construido desde cero era ahora un coloso con 2.500 empleados, una empresa que prosperaba en silencio bajo mi liderazgo sigiloso. Aunque prefería el anonimato, sabiendo que en las sombras podía moverme con mayor libertad, había momentos en que deseaba poder revelar mi verdadera identidad. Mi hogar era el otro lado de mi mundo, un contraste agudo con mi vida corporativa. Richard, mi esposo, era un hombre de principios tradicionales, alguien que veía la vida a través de una lente monocromática, sin espacio para los grises de la modernidad. Creía firmemente en el papel del hombre como el proveedor principal, una noción que encontraba tanto anticuada como cómicamente irónica, dada la fortuna que yacía oculta a su vista. Nunca dejaré que te falte nada, Elaine, decía Richard con frecuencia, un brillo de orgullo en sus ojos. Eres mi mayor tesoro, y mi trabajo en el concesionario asegura nuestro futuro. Y yo, manteniendo mi papel, simplemente sonreía y asentía. Gracias, amor. Tu esfuerzo siempre me ha inspirado, respondía, encerrando en mi corazón la ironía de esas palabras. Aunque su declaración era sincera, la realidad era que mi hobby, como él llamaba a mi trabajo, sostenía no solo nuestro estilo de vida sino también el futuro de miles de empleados y sus familiares. Una tarde, mientras Richard se deleitaba con las pequeñas victorias de su día laboral, decidí contarle sobre una nueva política de bienestar laboral que estábamos implementando en la empresa, sin revelar, por supuesto, mi verdadero rol en ello. Están pensando en introducir una política para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal en esta compañía de la que he estado leyendo, comencé, observando su reacción. Esas políticas son solo trucos para hacer que la gente trabaje más por menos, replicó rápidamente, desestimando la idea. La verdadera fortaleza está en el trabajo duro, no en los mimos corporativos. Nunca subestimes el valor del bienestar de los empleados, contesté suavemente, sabiendo de primera mano cómo las mimos podían transformar una empresa. A veces, un poco de comprensión puede hacer maravillas. Richard solo sacudió la cabeza, su mente cerrada a las posibilidades. Mientras tú estés feliz con tus pasatiempos, querida, yo me ocuparé del mundo real. En ese momento, como en tantos otros, me di cuenta de cuán separadas estaban nuestras vidas, no solo en comprensión sino en valores. Esa noche, mientras él dormía, me senté en nuestro balcón, mirando las estrellas, reflexionando sobre el imperio oculto que había construido. Un imperio que no solo desafiaba las expectativas sino que redefinía el concepto de éxito en un mundo que aún no estaba listo para aceptar la verdad de mi doble vida. Fue entonces cuando supe que, a pesar de los desafíos, seguiría adelante, fortaleciendo mi legado, un legado que, aunque oculto a ojos de muchos, era tan real y vibrante como la ciudad que brillaba bajo la luz de la luna. Y así, en la oscuridad, reafirmé mi compromiso con mi mundo secreto, sabiendo que el imperio que había construido desde cero era mi verdad más profunda, un testimonio de la fuerza silenciosa que había elegido empuñar. La delicada danza de equilibrar mis dos mundos había sido hasta ahora un acto de gracia y precisión. De día, era la arquitecta de un imperio tecnológico, tomando decisiones que afectaban a miles. De noche, regresaba al calor de mi hogar, donde el papel que desempeñaba era el de una esposa dedicada y apoyadora. Esta dualidad no solo definía mi existencia sino que también la enriquecía de maneras que nunca había anticipado. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarme a un desafío que pondría a prueba los cimientos mismos de mi vida cuidadosamente compartimentada. Era un jueves lluvioso cuando la colisión de mis dos mundos comenzó a tomar forma. Richard llegó a casa con una vehemencia que era inusual en él. Había una tormenta en sus ojos que presagiaba el conflicto que se avecinaba. Dejé de lado los documentos que estaba revisando, consciente de que necesitaría toda mi atención para navegar por las aguas turbulentas que se avecinaban. Es absurdo,
exclamó Richard, casi tirando su maletín sobre la mesa con frustración. Esta nueva propuesta de subir el salario mínimo es un insulto a todos los que realmente trabajamos duro por nuestro dinero. Tomé un momento para procesar sus palabras, meditando sobre cómo abordar la situación. ¿Por qué crees que es un insulto, Richard?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. Porque entonces, cualquiera que apenas hace lo mínimo ganaría casi lo mismo que los que se esfuerzan de verdad. Es una locura, respondió, claramente exasperado. Recordé las reuniones con mi equipo directivo, donde habíamos discutido la necesidad de un salario justo para todos nuestros empleados. La propuesta que tanto enfurecía a Richard era una que yo había impulsado personalmente en mi empresa. ¿No crees que todos merecen un salario que les permita vivir con dignidad?, repliqué suavemente, tratando de guiarlo hacia una comprensión más profunda del asunto. Vivir con dignidad es una cosa, pero esto es simplemente regalar el dinero duro de la gente. Y no me hagas empezar con los impuestos que subirán para pagar todo esto. Su tono era cada vez más agitado. Respiré hondo, sintiendo como el abismo entre nuestros mundos se ampliaba. A veces, mejorar la calidad de vida de las personas requiere cambios que no todos van a entender inmediatamente, dije, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que se avecinaba. Richard me miró, como si viera a una extraña. Siempre con tus ideas idealistas. Bueno, en el mundo real, las cosas no funcionan así, dijo con desdén. Fue entonces cuando supe que no podía seguir manteniendo mi vida dividida en dos. Mi corazón latía fuertemente, no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por la certeza de que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. La colisión de mis dos mundos no era solo inminente, era necesaria. Esa noche, después de que Richard se hubiera calmado y el silencio llenara nuestra casa, me senté frente a mi escritorio con un propósito renovado. La dualidad de mi vida, una vez una fuente de fuerza, ahora se sentía como una cadena que me restringía. La decisión de desaparecer de la vida que había conocido con Richard no fue fácil, pero en el silencio de esa noche se sintió como la única opción viable. Escribí una nota para Richard, mis palabras un eco de la tormenta interna que había enfrentado. Busca y encontrarás, escribí, una pista críptica hacia la verdad de mi existencia. Sabía que al dejar esa nota estaba abriendo la puerta a un futuro incierto, pero también entendía que, para realmente vivir, a veces debemos dejar atrás lo familiar y aventurarnos hacia lo desconocido. Con esa decisión, la Elaine que Richard conocía desapareció, dejando atrás solo el misterio de su partida y la promesa de un despertar a una realidad que había permanecido oculta demasiado tiempo. La mañana después de mi partida, el sol se elevó sobre la ciudad con una indiferencia que contrastaba agudamente con el caos que había dejado atrás. Richard se encontró frente al enigma de mi ausencia, una nota críptica en su mano y una multitud de preguntas sin respuesta que se arremolinaban en su mente. Mientras tanto, observaba desde lejos, escondida en las sombras de mi nueva realidad. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero era necesario. Era hora de que Richard se enfrentara a las verdades que había ignorado durante tanto tiempo. La búsqueda de respuestas comenzó con una llamada telefónica. Richard, con voz temblorosa, marcó el número de mi mejor amiga, esperando encontrar algún indicio de dónde podría haber ido. ¿Ana? Soy yo, Richard. Escucha, ¿sabes algo sobre dónde está Elaine? Desapareció anoche y dejó una nota, balbuceó, intentando contener la emoción. Ana, sorprendida y preocupada, respondió con cautela. No, Richard, no tengo idea. ¿Una nota? ¿Qué decía? Busca y encontrarás. Eso es todo lo que decía. ¿Tiene algún sentido para ti? Hubo una pausa antes de que Ana respondiera. No, Richard, lo siento. Pero si Elaine te dejó esa nota, debe haber una razón. Tal vez esté tratando de decirte algo importante. Frustrado pero decidido,
Richard colgó y comenzó a revisar nuestra casa en busca de cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Cada rincón, cada cajón abierto, parecía gritar su ausencia. Fue entonces cuando encontró mi oficina en casa cerrada, una habitación a la que rara vez había prestado atención. Al entrar, se encontró con un mundo que apenas reconocía. Documentos de la empresa, informes financieros y fotos de eventos corporativos adornaban las paredes y el escritorio. Era como si una parte de mi vida hubiera existido aquí, en completa aislación de nuestro hogar compartido. Con cada descubrimiento, la imagen de la mujer con la que creía estar casado comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la realidad de mi doble vida. Richard se sentó, abrumado por la magnitud de su ignorancia. El siguiente paso lo llevó a mi oficina corporativa. Al entrar, esperaba encontrar respuestas, pero en cambio, se encontró con preguntas aún mayores. ¿Puedo ayudarle?, preguntó una recepcionista con una mirada curiosa. Sí, estoy buscando a Elaine. Soy su esposo, Richard. La recepcionista, reconociendo mi nombre, llamó de inmediato al director interino. Pronto, Richard se encontraba sentado frente a una mujer que conocía detalles de mi vida que él nunca había imaginado. Elaine era nuestra CEO, comenzó ella, cuidadosamente. Ella construyó esta empresa desde cero. Su liderazgo y visión fueron cruciales para lo que somos hoy. Richard escuchaba, atónito, mientras se le revelaban los secretos de mi éxito, la magnitud de mi imperio oculto y la pasión con la que había abogado por los derechos y el bienestar de mis empleados. Cada palabra era un golpe, cada revelación, una lección sobre la mujer que había compartido su vida pero cuya verdadera esencia había permanecido oculta. ¿Por qué no sabía nada de esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Elaine siempre valoró su privacidad, explicó la directora. Creo que quería que su trabajo hablara por sí mismo, sin las complicaciones de la fama o el reconocimiento público. Al salir de la oficina ese día, Richard no solo llevaba consigo las respuestas a algunas de sus preguntas, sino también una comprensión más profunda de la complejidad de la persona que era yo. Aunque cada revelación era un recordatorio de su propia ignorancia, también era un paso hacia el descubrimiento de la verdad completa sobre mi vida, mi legado y el mensaje oculto que había dejado para él. La búsqueda de respuestas había comenzado con una nota críptica, pero ahora se había transformado en una búsqueda de comprensión y, quizás, de redención. La revelación de mi verdadera identidad a Richard no fue solo un acto de desaparición, fue una venganza meticulosamente orquestada contra años de desdén e ignorancia. A medida que Richard se sumergía más profundamente en el laberinto de mi legado, cada descubrimiento era una cuerda de la red que había tejido alrededor de su percepción limitada del mundo y de mí. Desde mi refugio secreto, vigilaba el caos que había dejado en su vida, cada movimiento suyo bajo mi escrutinio. No era solo una observadora pasiva, estaba al mando, dirigiendo los acontecimientos hacia el desenlace que había planeado. Una tarde, Richard visitó uno de nuestros centros de innovación, un lugar que yo consideraba el corazón de mi imperio. Fue recibido por Marcos, uno de mis asesores más confiables, quien estaba al tanto del papel que jugaría en esta orquestación. «Richard, es un placer finalmente conocerlo. Elaine ha hablado mucho de usted», dijo Marcos, extendiendo su mano. Richard, aún luchando por adaptarse a la realidad de mi vida, respondió con cautela. ¿De verdad? Porque parece que hay mucho de Elaine que no sabía. Entiendo que esto debe ser difícil para usted. Pero si hay algo que debe saber sobre Elaine, es que todo lo que hace, lo hace con un propósito, explicó Marcos mientras caminaban por las instalaciones. La conversación se tornó hacia los logros de la empresa y mi visión para el futuro, temas sobre los cuales Richard solo había tenido un conocimiento superficial. A medida que Marcos describía proyectos que cambiarían la industria y políticas que yo había implementado para el bienestar de los empleados, Richard comenzó a comprender la profundidad de mi compromiso no solo con la empresa sino con la sociedad en general. ¿Cómo pudo mantener esto en secreto?
¿Cómo pudo llevar estas dos vidas tan separadas?, preguntó Richard, su voz cargada de asombro y un toque de resentimiento. Elaine siempre creyó en hacer lo correcto, no en hacerlo fácil. Para ella, su privacidad y la capacidad de trabajar sin el peso de las expectativas eran esenciales, respondió Marcos, deteniéndose frente a un retrato mío colgado en la pared, uno que capturaba una rareza, yo en un momento de reflexión, ajena a la cámara. Ella esperaba que, con el tiempo, pudieras ver todo lo que ella veía. Que pudieras entender por qué luchaba por estas causas. La conversación con Marcos fue solo una de las muchas que Richard tendría en las semanas siguientes. Cada persona con la que hablaba, cada historia que escuchaba, eran hilos de la tela que yo había tejido, diseñada para mostrarle la magnitud de su subestimación hacia mí. Pero mi venganza no fue solo revelar mi éxito y autonomía, fue hacerle comprender la importancia de cada vida que había despreciado, incluyendo la suya. Quería que viera el mundo no como un conjunto de jerarquías y roles predeterminados, sino como un tejido de potencial ilimitado, donde cada desgraciado que había despreciado podía ser el arquitecto de su propio destino, al igual que yo había sido del mío. Un día, Richard encontró una serie de correos electrónicos que yo había dejado abiertos en un ordenador que rara vez usaba. Eran comunicaciones con varios líderes de la industria y políticos, discutiendo reformas y patrocinios para programas educativos destinados a elevar a aquellos que él había considerado desgraciados. Sentado solo en esa habitación, frente a la evidencia de una vida que apenas había comenzado a comprender, Richard rompió a llorar. No eran solo lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de despertar. Por primera vez, vio la verdadera magnitud de lo que yo había construido, lo que había sacrificado y, lo más importante, lo que había intentado enseñarle. Mi venganza orquestada no buscaba destruir a Richard, sino construirlo de nuevo, desde los cimientos de su entendimiento roto. Quería que, al final de esta odisea de autodescubrimiento, encontrara no solo la verdad sobre mí, sino también sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Y mientras observaba desde las sombras, sabía que este era solo el comienzo de su transformación. La odisea de Richard a través de mi vida oculta lo llevó a un estado de introspección profunda. Las revelaciones sobre mi verdadera identidad y los logros que había mantenido en secreto no solo le mostraron cuán poco sabía sobre mí, sino que también lo confrontaron con su propia ignorancia y prejuicios. Este proceso de descubrimiento fue doloroso, una serie de golpes al ego y al corazón que cambiaron su percepción del mundo y de sí mismo. En su búsqueda por entender, Richard se encontró con Laura, una antigua colega y amiga mía, en un café que solía frecuentar para trabajar en silencio lejos de la oficina. La había contactado esperando encontrar más piezas del rompecabezas que era mi vida. Richard, es bueno verte, aunque desearía que fuera bajo mejores circunstancias, comenzó Laura, su voz llena de simpatía genuina. Gracias, Laura. Realmente necesito entender. Todo esto, dijo Richard, señalando los documentos que había traído consigo, evidencia de mi doble vida. Elaine es una mujer increíblemente dedicada. Lo que construyó no fue solo por ambición personal, sino por un profundo deseo de mejorar las cosas para todos, explicó Laura, tomando un sorbo de su café. Yo siempre pensé que estaba apoyándola, pero ahora me doy cuenta de que ni siquiera sabía en qué necesitaba apoyo, confesó Richard, la vergüenza y el arrepentimiento colándose en su voz. Richard, Elaine nunca dudó de tu amor. Pero había una parte de ella que necesitaba volar libre, sin las restricciones de las expectativas de nadie, ni siquiera las tuyas. ¿Pero por qué no me dijo nada? ¿Por qué mantener todo esto en secreto? Ella intentó, a su manera. Pero creo que temía que la verdad pudiera lastimarte o cambiar la forma en que la veías, sugirió Laura, ofreciéndole una perspectiva que nunca había considerado. La conversación con Laura fue un punto de inflexión para Richard. No solo ofreció más detalles sobre mis esfuerzos y logros, sino que también le proporcionó un entendimiento más profundo de mis motivaciones. Sin embargo,
junto con este nuevo entendimiento vino el dolor agudo de darse cuenta de que había vivido al lado de una persona a la que nunca realmente conoció. Las semanas pasaron, y Richard se sumergió en un proceso de reflexión y autodescubrimiento. Un día, mientras revisaba antiguos correos electrónicos y archivos que había encontrado en mi oficina en casa, tropezó con un video que nunca había sido enviado. Era de mí, grabado en un momento de vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. En el video, yo hablaba directamente a la cámara, a él. Richard, si estás viendo esto, significa que finalmente has comenzado a descubrir mi otro mundo. No quería que las cosas fueran así, pero había partes de mí que necesitaba explorar por mi cuenta. Mi amor por ti nunca fue una pregunta, pero mi necesidad de ser más de lo que el mundo esperaba de mí era algo que no podía ignorar. Las palabras golpearon a Richard con la fuerza de una tormenta. La realización de que había más en mi partida que solo una huida o un acto de rebelión. Era un grito de independencia, una búsqueda de identidad en un mundo que, demasiado a menudo, intenta definirnos en sus propios términos. Sentado en la oscuridad, con las palabras del video resonando en su mente, Richard finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. Pero con esta amarga revelación vino también la comprensión de que mi partida no fue un final, sino un nuevo comienzo. Para ambos. Las revelaciones amargas que Richard enfrentó lo cambiaron de maneras que nunca había anticipado. A través del dolor y el arrepentimiento, comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, ojos que, esperaba, algún día se alinearían con los míos. En la profundidad de su soledad, encontró una chispa de esperanza, la esperanza de que, a través de esta dolorosa odisea de autodescubrimiento, podría encontrarme de nuevo, no solo como su esposa, sino como la mujer completa y compleja que siempre había sido. La transformación de Richard fue profunda, marcada no solo por el dolor de mis revelaciones, sino también por la esperanza de una nueva comprensión. La soledad que había sentido en los primeros días de mi partida dio paso a una reflexión introspectiva sobre quién era él sin mí y, más importante aún, quién podría ser. Una tarde lluviosa, Richard se encontró frente a mi querido amigo y mentor, el Dr. Martínez, en un viejo café que solía frecuentar para mis reflexiones más profundas. Era un encuentro que había solicitado, buscando consejo y quizás cerrar de alguna manera las heridas que aún sentía abiertas. Dr. Martínez, gracias por aceptar verme, comenzó Richard, su voz teñida de un respeto renovado. Por supuesto, Richard. ¿Cómo estás llevando las cosas?, preguntó el doctor, su voz suave pero firme. Mejor, creo. He estado reflexionando mucho. Sobre Elaine, sobre mí. Sobre todo lo que no vi o elegí no ver, admitió Richard, mirando hacia sus manos entrelazadas. Elaine siempre esperó que llegaras a este punto, ¿sabes? Un lugar de comprensión y crecimiento, dijo el doctor, observando atentamente a Richard. ¿Ella hablaba de esto? ¿De mí? Richard levantó la mirada, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. En su manera. Elaine siempre creyó en el potencial de las personas para evolucionar, para ser más. Incluyéndote a ti. Richard asintió, procesando las palabras. He estado pensando en lo que dijiste la última vez que hablamos, sobre cómo la verdadera libertad viene de entender y aceptar nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Creo que empiezo a entenderlo. Me alegra oír eso. La libertad es agridulce, Richard. Nos libera de las cadenas que no sabíamos que teníamos, pero también nos enfrenta con la realidad de nuestras elecciones, nuestras pérdidas. ¿Y Elaine? ¿Ella encontró su libertad? De una manera, sí. La libertad de ser fiel a sí misma, de perseguir sus sueños sin comprometer quién era realmente. Pero su libertad también vino con el precio de dejar atrás lo conocido, lo cómodo. Richard reflexionó sobre estas palabras, sintiendo la profundidad de su significado. Quiero creer que aún podemos encontrar un camino de regreso el uno al otro. No como éramos, sino como las personas que hemos llegado a ser. Eso es un comienzo,
Richard. Un buen comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Richard, pero con cada paso, se sintió más cerca de entender no solo la esencia de mi partida, sino también la naturaleza de su propio ser. Empezó a participar en causas que antes habría ignorado, encontrando en cada acción un paso hacia la persona que esperaba llegar a ser. Una tarde, mientras caminaba por un parque que solíamos visitar juntos, Richard se detuvo frente a un banco vacío, mirando al horizonte. Había algo en ese momento, en ese lugar, que le pareció significativo. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria, el mío. Elaine, su voz temblaba ligeramente cuando contesté. Richard, dije, una mezcla de sorpresa y anticipación en mi voz. ¿Cómo estás? Estoy aprendiendo. Creciendo, espero. Hay tanto que desearía haber visto, haber entendido antes. Me alegra oír eso, Richard. De verdad. ¿Crees que hay una oportunidad para nosotros? Para empezar de nuevo, de alguna manera. Hay siempre una oportunidad para el crecimiento, Richard. Y quizás, con tiempo y entendimiento, para nosotros también. La conversación fue breve, pero significativa. Por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió una verdadera conexión conmigo, no como su esposa o la CEO de un imperio tecnológico, sino como dos almas buscando su lugar en el mundo. La libertad que ambos encontramos en mi partida fue agridulce, teñida de pérdida y descubrimiento. Pero también abrió la puerta a un futuro incierto, lleno de posibilidades. Un futuro donde, quizás, podríamos encontrar no solo a nosotros mismos sino también el camino de regreso el uno al otro, armados con una